tenemos dos ejercicios más de derivadas, aplicando las derivadas implícitas. Lo que nos piden es hallar la primera derivada o la derivada de y. No olvidar que en este caso y no es simplemente un x, que cuando derivemos respecto a y tenemos que utilizar la regla de la cadena. Por lo tanto, vamos a comenzar derivando. El primer paso, o lo primero que debemos tener es una igualdad. En este caso tenemos una igualdad de dos cosas. Lo siguiente que tendríamos que hacer es, a esa igualdad, a cada parte tendríamos que derivar. Luego, por ejemplo, en la primera parte de la ecuación, por ejemplo, nos sale, tenemos una suma y una resta. La suma de sumas o restas de toda esa derivada equivale a derivar cada término. Por lo tanto, sería a la derivada de 3y al cuadrado, todo esto derivado, 3y al cuadrado prima, no es 1, más la derivada de 2y menos la derivada de 3x al cuadrado, todo derivado, entre paréntesis para no confundirnos, igual a, acá puedo desarrollar esta derivada. La derivada de una suma equivale a derivar cada término. La derivada de 2x de un número que multiplica a x, en esta fórmula básica se ve, la derivada de un número que multiplica a x me da el número, por lo tanto 2. Más la derivada de un número, en este caso el 1, la derivada de cualquier número o una constante me da 0. Lo siguiente que tendríamos que hacer es derivar acá, esos términos. Acá tengo la derivada de una multiplicación. En este caso no tendríamos la necesidad de aplicar cuando dos funciones se multiplican, porque lo que tenemos es un número que está multiplicado con una función. En este caso lo que se hace es se mantiene el número, se mantiene el 3 y se le aplica derivada al otro término, es decir, derivada de y al cuadrado. No olviden que y es una función, por lo tanto habría que derivar utilizando la regla de la cadena. La derivada de algo elevado al cuadrado equivale al exponente baja, multiplica a ese algo, luego el exponente de ese algo, de esa función, se le resta la unidad. 2 menos 1 hacen 1, no lo pongo porque se sobreentiende que ese y está elevado a la unidad. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? La regla de la cadena, es decir, multiplicada por la derivada de y o la derivada de la función, más la segunda parte, la derivada de un número que multiplica una función. Me queda el número, pero luego por la regla de la cadena habría que multiplicar por la derivada de la función, es decir, la derivada de y o y', menos, en este caso igual, tengo un número que multiplica a una función. En este caso, el número lo mantengo, 3 multiplicado, la derivada de x al cuadrado por nuestras fórmulas básicas, x elevado a un número, el número pasa delante del x, es decir, lo multiplica, y al exponente se le resta la unidad. 1, lo cual no es necesario que lo ponga porque está ahí. Y acá no es la regla de la cadena, porque x es lo que tenemos en nuestras fórmulas básicas. Por eso se deja 3 por 2x. Igual a 2 más 0 me da 2. Ahora, una vez que llegamos a este término, a esta parte, acá tenemos suma y acá tenemos resta. En el interior de esas sumandos o restandos, vamos a decirlo así, tenemos multiplicaciones. Lo que tenemos que hacer es dejar a un lado de la igualdad todo lo que tenga y', es decir, en este caso estos dos términos poseen y' que se está multiplicando. ¿Para qué? Para lo siguiente. Vamos desarrollando 3 por 2, por ejemplo, da un 6. 6y que multiplica a y'. Más, acá no tenemos nada, simplemente 2y' copiaremos. Igual a, este 2 lo dejo ahí. Y acá como no tengo y', menos 3 por 2 me va a dar 6. Este menos 6 lo voy a pasar al otro lado de la ecuación, pero como está con signo negativo, menos 6x pasa con signo cambiado, es decir, más 6x. Lo siguiente que tengo que hacer es, ¿para qué he dejado yo a un lado todo lo que tenga y'? Simplemente para factorizar todo lo que tenga y', es decir, y' lo saco afuera, hay una sola suma,
abro paréntesis y pongo esa suma, una suma de dos cosas. Por lo tanto, lo que se hace es, el primer sumando, si lo divido entre y', es decir, la derivada de la función y', lo que me va a quedar es el y. Al segundo sumando, si yo lo divido entre y', lo que me va a quedar es un 2. ¿Cómo compruebo si esta factorización que he hecho está bien? Simplemente multiplico 6 por y, 6y por y' me da la primera parte, más 2 por y' me da 2y'. Esto es igual a un 2 más 6x. Y acá, como me piden a mí y', y acá tengo que se está multiplicando, simplemente lo que hago es lo siguiente. Y' es igual a ¿qué? Lo que está multiplicando pasa a dividir al otro extremo o al otro lado de la igualdad. En el numerador mantengo esta parte, 2 más 6x sobre 6y más 2. O 2 más 6y. Acá no puedo simplificar nada porque lo que está arriba es diferente a lo que está abajo. Lo que me piden es la derivada de y', con lo que ya habría obtenido mi resultado. Continuando con el siguiente ejercicio, bueno, como se observa tenemos una igualdad de dos cosas. Por lo tanto, el primer paso que se haría, una vez que tengamos la igualdad, sería derivar a ambos miembros de la igualdad. Por lo tanto, pongo paréntesis de toda la expresión y le pongo el signo de derivada, ¿no? Igualmente en la segunda expresión, o en la segunda parte de la igualdad. Y lo siguiente que haríamos es, por ejemplo, se observa suma y resta de cosas. Por reglas básicas sabemos que la derivada de sumas o restas equivale a derivar cada término. Por lo tanto, derivaríamos cada término. Pondríamos x que multiplica el y al cuadrado y todo eso derivado. Luego el signo más x por y, x al cuadrado, perdón, multiplicado por y y todo eso derivado. Luego el signo menos 3x al cubo y todo eso derivado también. Podríamos igual, y en esta parte podríamos ir resolviendo ya. Por ejemplo, nos dice la derivada de una resta equivale a derivar cada término. Derivar el primer término y derivar el segundo término de la resta. Por lo tanto, si yo derivo primero el número, que en este caso es 11, la derivada, sabemos, de un número, una constante, es 0. Por lo tanto, la derivada de 11 me va a dar 0. Menos, pongo el signo menos, siempre se respeta los signos. La derivada de y al cuadrado. Sabemos que y es una función, por lo tanto tendríamos que aplicar la regla de la cadena. Quiere decir, aplico primero la fórmula básica, 2 que multiplica a y, que sería la función en este caso. El exponente le resto la unidad, 2 menos 1 me queda 1, y elevado a la 1 no se pone, que tiene que estar ahí. Luego tendríamos, por la regla de la cadena, tendríamos que multiplicar por la derivada de esa función, es decir, aquello que está elevado al cuadrado, que es la derivada justamente de y, que justamente lo dejaríamos ahí, porque justamente nos pide eso el ejercicio. Acá, por ejemplo, en la primera parte de esta igualdad tenemos una multiplicación de dos funciones. Tenemos a x y a y elevado al cuadrado. Todo eso está derivado. Por lo tanto, como es una multiplicación, tendremos que aplicar la fórmula de la multiplicación de dos funciones. Es decir, ¿a qué va a ser igual esta multiplicación? Va a ser igual a lo siguiente. A derivada del primero, es decir, la derivada de x multiplicado por el segundo sin derivar, y al cuadrado sin derivar, más el primero sin derivar multiplicado por el segundo derivado, es decir, y al cuadrado, todo eso derivado. Seguidamente, más, acá tenemos otra multiplicación de otras funciones, x al cuadrado por y todo eso está derivado. También tendríamos que aplicar la fórmula, que sería la derivada de el primero, x al cuadrado, multiplicado por el segundo sin derivar, y, sumado,
más el primero sin derivar, x al cuadrado, multiplicado por el segundo. Como es simplemente y, la derivada de y queda como la derivada de y. Y menos, pongo el menos acá, y la derivada, por ejemplo, esta derivada sería fácil de resolver. Acá no tenemos que aplicar la fórmula. ¿Por qué? Porque tenemos un número que es 3 que está multiplicando a x elevado al cubo. Por lo tanto, lo que se hace es mantener el número, es decir, mantengo el 3, y luego tengo que derivar, es decir, multiplicar a x al cubo. Por lo tanto, la derivada de x al cubo, por la primera fórmula básica, equivale a bajar el exponente delante del x, y el exponente que me quedaría de ese x sería el 3 que tenía menos la unidad, quedándome un x al cuadrado. Luego, una igualdad igual, 0 no se pone, podría menos 2, y multiplicado por la derivada de y. Menos 2, esto va a ser igual a menos 2, y que multiplica a la derivada de y. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería desarrollar estas derivadas que tenemos. Por ejemplo, la derivada de x, que sería 1 que multiplica x, la derivada de un número que multiplica x, porque 1 por x me va a seguir dando x, no tiene nada, sería que 1 por x, la derivada me sale el número, es decir, la derivada de x por lo tanto es 1, que multiplica ¿a quién? A y al cuadrado. 1 por y al cuadrado, no hace falta que ponga ese 1, va a seguir siendo y al cuadrado, más x, lo pongo, no pasa nada, multiplicado por, acá sí hay que tener algo en cuenta. Y, como habíamos dicho antes, es una función, por lo tanto tendríamos que derivar y utilizando la regla de la cadena. Yo tengo algo que está elevado al cuadrado, por lo tanto, ese cuadrado pasa delante de ese algo es y al exponente de ese algo le voy a restar la unidad. 2 menos 1 me va a dar 1, no hace falta que lo ponga porque se sobreentiende que está ahí. Pero al final habrá que multiplicar por la derivada de aquella función, es decir, la derivada de y. Luego, más derivada de x al cuadrado. Por nuestra primera fórmula básica, x elevado a un número. El número pasa delante del x, es decir, pasa multiplicando al x, y el exponente habrá que quitarle la unidad. 2 menos 1 me da un 1. Como esta es una función simple, es decir, no es una función, sino es un x, ahí simplemente quedaría. ¿Por qué? Por y. Luego viene el signo más x al cuadrado por la derivada de y, que lo dejaría ahí porque no tengo nada que hacer. Menos 3 por 3 me da un 9x al cuadrado. Todo eso va a ser igual aquí. A menos 2, copio menos 2y que multiplica la derivada de y. Lo siguiente que tenemos que hacer, tenemos que ver en qué partes, por ejemplo, en esta parte aparece, en toda esta parte como es una multiplicación, es uno solo, aparece la derivada de y. En esta otra parte también aparece la derivada de y acá también como es una multiplicación aparece la derivada de y. Por lo tanto, el siguiente paso es pasar todo lo que tenga derivada de y a un lado de la igualdad y al otro lado de la igualdad dejar lo que me sobra. Por lo tanto, esta primera parte la voy a mantener. Acá tenemos x por 2 y por y. Le voy a poner 2xy. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Multiplicado por la derivada de y. Luego, ¿qué más? Más. No olviden que estoy manteniendo a un lado de la ecuación todo lo que tenga y' o la derivada de y. Más x al cuadrado por y'. Luego,
acá, como está restando, menos 2y por y', pasaría al otro lado de igualdad sumando. Más 2y por y'. Eso va a ser igual a lo siguiente. Por ejemplo, tenemos y al cuadrado, que está con signo positivo, pasaría al lado derecho de la igualdad con signo negativo. Menos y al cuadrado. Esta otra parte que me sobra también pasaría a la derecha con signo cambiado. Quedaría menos 2xy. 2xy. Y por último, me sobra el menos 9x al cuadrado, que pasaría como más 9x al cuadrado. Lo siguiente que tenemos que hacer, o el siguiente paso, es factorizar el y'. ¿Cómo se hace eso? Se pone y' afuera, se abre un paréntesis y luego, ¿cuántos términos tengo sumando? Cuento 1, 2 términos, hasta acá sería el segundo, 1, 2 y 3 términos. Por lo tanto, mantengo esos dos signos de suma, más, como tengo 3 términos, acá dentro va a ir un término, otro término, otro término. Luego, ¿qué se hace? El primer término es todo esto acá, pero si yo el primer término lo divido entre y', me queda 2xy, 2 por x por y, que es lo mismo. En el segundo término, yo tengo esta expresión x al cuadrado por la derivada de y. Por lo tanto, si yo derivo esta expresión entre la derivada de y, lo que me va a quedar es x al cuadrado. De igual manera con esta. Si yo derivo esta expresión entre y', lo que me va a quedar es 2y. Con esto habría factorizado. ¿Y cómo me doy cuenta que está bien factorizado? Que está bien lo que he hecho. Simplemente aplicando la propiedad distributiva. Y' por el primero me debe dar el primero. Y' por el segundo término me da el segundo que tenía anteriormente. Y y' por el tercero me da 2y por y', que es justamente lo que tenía. Seguidamente, esto lo puedo ordenar de una mejor forma. Por ejemplo, va a ser igual a 9x al cuadrado menos y al cuadrado menos 2xy. Seguidamente, como me piden, como acá hay una multiplicación, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que y' es igual a ¿qué? Este es el numerador, no pasa nada, se mantiene. 9x al cuadrado menos y al cuadrado menos 2x multiplicado por y. Como esto está multiplicando, en este lado de la ecuación pasaría al otro lado dividiendo. Por lo tanto, sobre, y tendría que poner toda esta expresión que tengo aquí. Quedaría 2xy más x al cuadrado más 2y. Por lo tanto, ya habría hallado lo que me piden, que es justamente la derivada de y, que equivaldría a toda esta expresión. Gracias.